Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Y en esta mañana seguimos con la serie Prosigo a la meta. El tema: sigue adelante a pesar de las burlas. Y así recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. En esta mañana, los medios de comunicación, usted ya los conoce: 811-590-9879 es nuestro número de WhatsApp. Usted nos puede mandar un mensaje escrito, nos puede mandar un audio a cualquier hora que lo necesite. Vamos a orar juntos. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Ya sabes, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estamos contentos compartiendo la palabra de Dios. Sigue adelante a pesar de las burlas. ¿Quién de nosotros no ha recibido burlas de los demás? En especial aquellos que ya somos cristianos. Luego nuestros amigos se dan cuenta que somos cristianos y empiezan a hacernos burla. Pues, como dijimos al inicio del programa, tú no estás solo. Cristo está de tu lado. Y tenemos una historia muy interesante, muy bonita, en donde viene la historia de David, aquel jovencito que enfrentó al gigante Goliat. David tenía 7 hermanos, en total eran 8 hijos de Isaí, su papá. Y David era el más pequeño, tenía de oficio, pues era un pastorcito de ovejas. Y pareciera que es un trabajo sencillo, aunque pues había que quedarse con el rebaño allá en el monte, en la sierra, en el cerro por la noche. Y David debía cuidar a las ovejas. En ocasiones venían lobos, venían osos, hasta leones, dice ahí la palabra de Dios que venían, y él defendía a su rebaño. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, lo hacía con un instrumento muy sencillo, una honda, en donde ponía una piedra y se la aventaba a los animales. Cuando David escucha que sus hermanos están en la batalla, pues David era un chico inquieto, un adolescente muy inquieto, y su padre lo manda a buscar a sus hermanos para ver cómo van las cosas allá con el ejército. Y les lleva pues algunos encargos, sobre todo cosas de comida. Cuando llega allá y los ve muy tristes, les pregunta: ¿qué está pasando? Y ellos les dicen: no, hombre, fíjate que sale un gigante en la mañana y en la tarde, y él quiere que uno de nosotros pelee con él para que no peleen todo el ejército. Pues él nos está desafiando a una pelea de un hombre contra un hombre. Y David les dice: bueno, yo voy a pelear con ese gigante. Y pues ahí algunos se rieron de David, ¿verdad? Como un chamaquito, tal vez en los 13, 14 años, podía pelear contra un gigante. Era difícil, era complicado. Y bueno, pero David pelea con aquel gigante. Lo llevan ante el rey Saúl, y el rey Saúl pues le pone ahí sus armas, ¿verdad? Su escudo y todo, pero pues como eran muy grandes, pues él no puede con todo el equipo. Entonces pues es necesario que le quiten todo eso. David, un joven confiado en que Dios estaba de su lado, dice la palabra de Dios por ahí en el libro de los Hechos, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David sabía que Dios estaba en control de su vida y que este gigante no se iba a salir con las suyas. Tal vez usted el día de hoy está recibiendo burlas de parte de alguien y se siente triste por esta situación. Déjeme decirle que si alguien se burla de usted porque es cristiano,
La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así es que no se mortifique, no se angustie, recuerde que Dios está en control de su vida. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 42 al 45. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué nos dice esto? Pues que David confiaba plenamente en Dios. David sabía que Dios estaba en total control de su vida. Y más adelante vamos a ver cómo termina esta preciosa historia. Pero te animo en esta mañana, si alguien se burla de ti porque eres hermano, eres cristiano, no te preocupes. Dios pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Y recuerda que si eres cristiano tenemos una esperanza, que el día que partamos estemos en la misma presencia de Dios. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar nuevamente juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Prosigo a la meta y el tema Sigue adelante, a pesar de las burlas. Familia, necesitamos reflexionar en que nuestra carrera es de fe y es cada día y todos los días, desde que decidimos creer en la guía del Señor Jesucristo, sabiendo que Él venció la muerte al resucitar y nos anima al decirnos que ha vencido al mundo. Así que estando convencidos de esto, podemos confiar en que los obstáculos que se presenten nos recordará que el que venció la muerte está con nosotros, enseñándonos que a pesar de los obstáculos o burlas o problemas que estén en el camino, Él me ayudará a salir con la victoria cada día, las cuales, si les damos más importancia de la que tienen, nos pueden desanimar para seguir a Cristo en el camino de Dios. Veamos el siguiente ejemplo de Job en la palabra. Es importante analizar la siguiente porción donde los amigos se burlan de Job. Todo este capítulo habla sobre eso. Debemos resaltar la actitud de Job que, aunque fue muy doloroso, eso no lo sacó del camino de Dios. Esto nos anima a seguir el ejemplo de Job. Job 16:10. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Job era objeto de burla y les servía de refrán. La gente se burlaba de él porque dijo, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, y añadió, contra mí se juntaron todos. Job estaba triste y se quejó de su deplorable condición, la cual contrastaba tanto con los días antes de que fuera atacado por la enfermedad. Ahora nadie lo respetaba socialmente, físicamente vivía en dolor continuo, se sentía espiritualmente abandonado, socialmente era rechazado y estaba exhausto física y emocionalmente. Los consoladores eran consoladores molestos, consoladores de calamidad. No le dijeron a Job nada nuevo. Le agravaron en lugar de aligerar su carga. Abundaban en discursos llenos de palabras vacías y alegatos
y no se comportaban como buenos consejeros que consuelan y escuchan y aconsejan, y son empáticos con su condición. Aunque no lo expresara, su dolor continuaba cada día. Debido a ello, se encontraba fatigado y asolado, débil por la agonía, y decía: contra mí se juntaron todos. Recordemos que Job vivió en la época patriarcal, ya que el libro no menciona a la ley ni el éxodo, sino que lo describe como un nómada acaudalado que seguía ofreciendo sacrificios él mismo. Sin duda, Job era un hombre altamente respetado, ya que no solo el profeta Ezequiel se refiere a él como uno de los grandes antepasados de Israel. Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Sino que además Santiago lo menciona como ejemplo de paciencia y perseverancia en la fe. Santiago 5:11. Familia, necesitamos ir continuamente a la palabra de Dios para que los pasajes que veamos los recordemos constantemente para aplicarlos en nuestra vida diaria. Pero quisiera que también conociéramos del águila, esta ave de la cual nos habla también la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando un cuervo ataca a una águila? El único pájaro que se atreve a picotear a una águila es el cuervo. Se coloca sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía en su atacante. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae. Es derrotado por la falta de oxígeno. Pensemos en esto. El águila podía responder al ataque de su enemigo y terminar con él, pero usó de sabiduría y de su poder para alcanzar esa altura que su enemigo no conocía, elevándose más y más alto. Familia, nosotros los que hemos creído en la obra de la cruz y recibimos por fe en nuestro corazón a aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz, tenemos el poder para subir a los cielos hasta donde está el trono de Dios y podemos servirle y hacer su voluntad para no hacer caso de las burlas y de los que nos pueda pasar, ni estimar preciosa nuestra vida, con tal que acabemos la carrera con gozo. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta, activen la campanita y compartan. También les invitamos a todos ustedes a orar por los seres queridos que están sin Cristo o que solo son simpatizantes y no se han entregado a los pies de Cristo. Que los inviten a su iglesia o al estudio bíblico, anímelos a luchar por su familia, pero vamos a apurarnos porque Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Muchas gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema. Siga adelante a pesar de las burlas. Y bueno, la historia termina
de David matando a ese gigante. Y podemos ver cómo David triunfa con esa confianza que él tenía con Dios. Tenemos también otra historia ahí en Nehemías capítulo 4 de una persona que también se quiso burlar de los cristianos, burlar de Dios, burlar del pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La gente se burla, y muchas veces, no solo de los cristianos, la gente en muchas ocasiones también se burlan de Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando alguien se quiere burlar de Dios, porque la Biblia nos habla en diferentes pasajes que las consecuencias fueron tremendas. Y le voy a traer aquí 3 casos contemporáneos de, siglo pasado y este siglo también. El primero es el del Titanic. Usted recordará que el presidente y el director de la White Star Line, que era la compañía que fabricó el Titanic, pues él declaró que ese barco ni Dios lo iba a hundir. Y mire cómo son las cosas. En el viaje inaugural, en el primer viaje, el barco choca contra un témpano de hielo, contra un iceberg, se hunde en el fondo del mar. A veces querer ser igual a Dios o más que Dios o burlarse de Dios trae consecuencias desastrosas. Así es que no se desanime, siga adelante. Otro ejemplo que tenemos a John Lennon de los Beatles, cuando este hombre declaró que ellos eran más famosos que Jesucristo. John Lennon muere asesinado al salir de su departamento. Termina tristemente. Y una historia más reciente, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela maldijo el nombre de Dios y maldijo el nombre de Jesucristo. Y por ahí hay algunos videos donde él dice esto. Y lo más curioso es que él hace una declaración diciendo que desde sus entrañas hace esta maldición. Y es muy triste cómo termina con cáncer en el estómago. Y de esta manera podemos ver que nadie, absolutamente nadie, sea quien sea, puede burlarse de Dios. Habrá gente que podrá burlarse de los cristianos, hacer escarnio, hacerle bulla por ahí. Pero recuerde que el control de su vida está en Dios. Uno no le desea un mal a nadie. Al contrario, le desea bendiciones a toda la gente. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano. Y la palabra de Dios no miente. Si alguien se burla de un cristiano o se burla de Dios, pues traerá sus consecuencias. Así es que, si usted en esta mañana todavía no ha considerado el formar parte de la familia de Dios, pues hoy es el día indicado. Hoy es el día que nuestro Señor ha puesto para que usted entregue su vida a Cristo y forme parte de la familia de Dios y tenga una esperanza que el día que usted parta de este mundo vaya a la misma presencia de Dios. Tenemos una esperanza, dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así es que, si quiere estar en la misma presencia de Dios, entregue su vida
a Cristo, haga una oración pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y dígale que lo recibe en su corazón. Él nos adopta como hijos y ya no somos criaturas de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Por eso los cristianos nos llamamos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Y continuamos con la serie Prosigo a la meta. Y el tema sigue adelante a pesar de las burlas. Familia, debemos reflexionar cómo debemos seguir corriendo la carrera como cristianos, a pesar de las burlas, las cuales, si les damos más importancia de lo que tienen, nos pueden desanimar y desalentar para seguir a Cristo en el camino de Dios. Así que alentémonos y busquemos su palabra. Mateo 13, 54 al 57, veamos lo que dice. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En una visita previa a Nazaret, la gente había rechazado sus enseñanzas e intentaron arrojarlo por un despeñadero. Esta vez, la gente estaba impresionada con su sabiduría y milagros, pero lo rechazaron. Le recordaban como el hijo del carpintero, Mateo 13:55, y menospreciaron a sus medios hermanos del Señor, hijos nacidos a María y José, después del nacimiento de Jesús. La gente de Nazaret rehusó creer en Jesús y le puso trabas a su ministerio ahí. Era que ellos le conocían desde niño y habían crecido con sus hijos. Seguramente alguien tan ordinario no podía ser el Mesías prometido. Por lo tanto, lo rechazaban y se escandalizaban de él. Jesús no estaba sorprendido porque le refirió un conocido proverbio. Esto es que a un profeta no se le daba honra en su propia tierra y familia. Jesús realizó muy pocos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Veamos también lo siguiente en el Evangelio de Lucas 8, del 49 al 53. Estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Estando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La historia ahora vuelve a Jairo. Jesús acababa de ser tocado por alguien que era considerada ceremonialmente inmunda, a pesar de que a Jairo se le había informado que su hija había muerto. Él tuvo fe en que sería resucitada. Versículo 50. Su confianza se expresa en parte por el hecho de que permitió a Jesús ir a casa a pesar de que había tocado a una mujer inmunda. Después de que Jesús resucitó a la hija de Jairo, se le dio a comer a la niña para comprobar que había restaurado a una salud normal y no a una larga convalecencia. En este caso, los padres estaban atónitos, pero no tenían miedo. Familia,
Podemos ver claramente cómo la gente se burlaba del Señor Jesucristo, porque sabían que la hija de Jairo estaba muerta. Pero lo que no sabía la gente, versículos 49 y 50, cuando le avisaron a Jairo que su hija había muerto, el que estaba cerca de él, Jesús, y escuchar también que su hija había muerto, le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Familia, podemos valorar estas palabras cuando sabemos quién es el que te dice: no temas. Jairo tenía la solución al problema de su hija, que acababa de morir. Si sabía que su hija había muerto, pero también tenía fe, sabía que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder para resucitarla, igual como resucitó a Lázaro, por ejemplo. Y nosotros sabemos que también a nosotros nos va a resucitar a su misma imagen, si creemos como Jairo en que vamos a ser resucitados. Si seguimos corriendo la carrera de fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndole su amable atención al tema del día de hoy, invitándoles a que no se pierdan el siguiente tema. Decídete y síguelo. Reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del que todo lo puede. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that